Primer tutorial de Illustrator. Voy a abrir el programa. Para los que no lo conozcan, el icono de este programa es ese, se llama AI, ¿no es cierto? Y dice Adobe Illustrator CC 2018. Esa es la versión que tengo yo en este momento. Lo voy a abrir y va a ser como esta la cara inicial del programa. A algunos les va a aparecer así, a otros les puede aparecer como los trabajos que han hecho antes, ¿no es cierto? Cuando lo abres por primera vez, esto en realidad no aparece, así que no se preocupen si les aparece una pantalla en negro, porque en realidad si no les aparece es porque no han hecho realizado ningún trabajo todavía en el programa. Vamos a hacer las descripciones básicas del programa. Esta, como les dije, es la interfaz de inicio del programa. Aquí tenemos la opción de abrir archivos recientes, ¿no es cierto? Archivos en CC y crear nuevos y abrir nuevos. Es prácticamente la misma función. Esto también lo podemos hacer aquí arriba, ¿ya? En esta barra de... Esta es la barra de archivo en realidad, entonces podemos tenemos distintas opciones también de Illustrator que se las voy a ir mostrando a medida que vayamos avanzando. Esa es la interfaz principal, ¿ya? Vamos a abrir un documento y vamos a dejar abierto un documento para comenzar a trabajar hasta que vamos a llegar en este primer tutorial. Primero, para abrir un nuevo documento, como les dije, puedo ir ahí o puedo poner aquí archivo nuevo. Los voy a poner acá mejor porque esa opción al lado izquierdo, ¿no es cierto? No siempre está porque de repente tenemos otro archivo abierto, etcétera. Así que por lo general a mí me gusta abrirlo en archivo nuevo o, ¿no es cierto?, command o control N, ¿ya? Pinchan ahí. Mi computador está un poquito lento, así que se va a demorar un poquitito en hacer esto, pero igual lo va a abrir, no se preocupen. Si se dan cuenta, me abrió una ventana emergente de documento nuevo. Esta ventana nos sirve y nos va a dar las características del documento que yo quiero, ¿ya? Entonces, por lo general, yo todos los trabajos que vamos a trabajar, los vamos a hacer en el modo imprimir, ¿ya? ¿Por qué? Porque a lo mejor no todos los vamos a imprimir, pero sí, pero por lo general nos sirve más tenerlo en este formato para que sea más fácil la impresión. Hay distintos formatos, ¿no es cierto? Móvil, web, película o video. En película y video nosotros prácticamente no lo vamos a ocupar, móvil tampoco. De repente vamos a variar o podemos hacer una web que cambia. Miren, si yo pongo web, aquí abajo en modo de color me sale RGB. ¿Qué significa eso? Rojo, verde y negro, ¿no es cierto? Red, green, black. Y ese modo trabaja con esos tres colores para formar como la paleta de color completa. Entonces utiliza eh, este tipo de color como para crear gráficos, ¿no es cierto?, dentro del programa. Y si yo voy a imprimir, el modo de color me cambia automáticamente a CMYK, ¿no es cierto? Magenta, o sea, cian, magenta, yellow y cake es negro, ¿ya? Entonces me cambia esos dos formatos. Por eso yo prefiero trabajarlo en formato CMYK. Aquí me da, en esta pantalla, me da distintas opciones, ¿no es cierto? Me da el formato carta, me da el formato A4, legal, tabloide, A3, B4, B5. Yo aquí, por ejemplo, puedo pinchar y poner centímetros, ¿ya? Y al abrirlo, en vez de que me salgan milímetros las medidas, porque si se dan cuenta todo está en milímetros, me van a aparecer en centímetros. Me gusta más trabajar en centímetros, así que sería ideal que ustedes también lo pudieran trabajar en centímetros, es como más amigable. Voy a abrir un tamaño carta, ¿ya? Está en tamaño carta. Aquí me dice aquí los centímetros, acá están la anchura y la altura de la hoja, y aquí me dice la orientación. Si yo pincho ahí, la hoja me la va a dejar en dirección horizontal, y si pincho acá me la va a dejar vertical. Aquí me pincha las mesas de trabajo. Las mesas de trabajo son las hojas con las que yo quiero trabajar. Eso se los voy a explicar enseguida una vez que abramos el documento. ¿Ya? Esto lo dejo prácticamente igual, es sangrado, da como un margen fuera de la, o sea, fuera de la hoja como para que uno no se salga de ciertos márgenes.
pero en estos momentos nosotros no los vamos a ocupar, así que la verdad es que no los vamos a tocar. Voy a poner más ajustes para que me dé más opciones. Se me va a abrir otra ventana emergente. Yo aquí le puedo dar un nombre, le voy a poner ejemplo, ¿no es cierto? Número 1. Me dice perfil a medida, sí, es a medida, porque estoy pidiendo, ¿no es cierto?, tamaño carta. ¿Qué más? Dice área de recorte. Si yo aprieto mesas de trabajo aquí, por ejemplo, pongo 2, 3, 4, me pregunta cómo quiero ese orden de mesa de trabajo. Si la quiero por cuadrícula por fila, cuadrícula por columna, ¿no es cierto?, organizada por fila o organizada por columna. ¿Ya? Y el espaciado que hay, este es el espaciado que existe entre cada hoja o mesa de trabajo, ¿ya? Yo voy a poner una sola, vamos a trabajar con una sola por el momento, solamente para abrir un documento. Tamaño carta, me dice lo mismo, orientación, pero aquí me dan las opciones de color y la calidad, ¿ven? 300 ppp, píxeles por pulgada, ¿no es cierto? Y modo de priorización por defecto, eso lo dejamos tal cual, ¿ya? Y ponemos crear documento. Esta ventana, como les dije, no es necesario abrirla, si ya tenemos todos los parámetros en la ventana que está grande, en esta de atrás, ¿no es cierto? Ponemos crear acá abajo, no es necesario como abrir. Yo de repente la abro porque distribuyo las mesas de trabajo en distintos órdenes, entonces por eso por lo general tiendo a abrir esta ventana emergente de más ajustes, ¿ya? Voy a poner crear documento. Como les dije, está un poquito lento, así que ténganme paciencia. Eh, mm, 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 mm. Ahí se abrió, voy a cerrar esto para no confundirlo, se abrió el documento, ¿no es cierto? Esta es la interfaz donde nosotros vamos a trabajar, ¿ya? ¿No es cierto? Esto que está aquí se llama mesa de trabajo. Esta es la mesa de trabajo que nosotros vamos a ocupar y les voy a describir ciertas herramientas para que las tengan presente al momento de diseñar. Esta barrita es la barra de herramientas principales, ya esta se puede sacar, una lo puede modificar, la toma y la lleva ahí. Cuando se pone en azul, ¿no es cierto?, se adhiere como al borde. Si yo la tomo, la saco y la puedo mover. En el caso de que necesito ocupar ese lado, ¿no es cierto?, la puedo mover. Ya, aquí hay distintas herramientas que nosotros vamos a ocupar, unas más, otras menos, pero que siempre es necesario que la conozcan. Por ejemplo, selección. La herramienta selección sale una V entre medio, eso significa que yo la habilito con la tecla V del teclado, ¿ya? Está la herramienta de selección directa con la A, ¿no es cierto? Y si se dan cuenta, en selección directa aquí tengo tres opciones más de selección, o tengo la herramienta de selección de grupos, ¿ya? Que me selecciona en realidad varias opciones aparte de la que yo quiero, ¿sí? Eh, ¿Cómo se abre eso? Solamente manteniendo presionado el botón en la misma herramienta, ¿no es cierto? Así se abre, no tiene ninguna ciencia. Después acá abajo está la varita mágica que se activa con la I, ¿no es cierto? Después está la herramienta lazo con la Q, la herramienta eh, añadir punto. Por lo general esta herramienta está con esa opción, que es la herramienta pluma. ¿Porque es importante? Porque es la que más vamos a ocupar, ¿ya? Entonces tenganlo presente que siempre esté así como herramienta pluma, y si ustedes se dan cuenta y se ponen encima es la P, con la letra P yo la activo. Después está la herramienta de curvatura, ¿sí? La herramienta texto, segmento de línea, ¿no es cierto? Herramienta rectángulo, pincel, ya. Esto es Sharp, no tengo claro para qué es, déjenme ver. Ah, lápiz, son lápices, por lo general esa está aquí en esta. Siempre está por lo general en lápiz. Herramienta borrador, ¿no es cierto? Rotar, escala, anchura, deformación de posición libre, creador de formas,
cuadrícula de perspectiva. Ojo cuando aprieten esta cuadrícula porque es un poco complicada sacarla, entonces esta traten de no apretarla mucho o traten de no pasarla a llevar porque nosotros no la ocupamos, pero cuando se ocupa o cuando se pone en el Illustrator cuesta un poquito sacarla, ¿ya? Está la herramienta Maya, ¿no es cierto? Degradado, cuentagotas, fusión, rociar símbolo, gráficos de columna, mesa de trabajo, sector, ¿no es cierto? Herramienta mano, zoom, está la herramienta de relleno y está la herramienta de trazo, ¿sí? Aquí esa opción, como ese bananito que hay ahí, me da la opción de intercambiar esto fácilmente. Y si se dan cuenta, al cambiarlo aquí, también se cambia acá arriba, ¿ya? Esta es una barra de opciones extras adicionales que tiene cada herramienta. Es decir, por ejemplo, si yo pincho, no sé, por la herramienta selección, me van a aparecer acá distintas como opciones con respecto a la herramienta selección. Si yo repito, por ejemplo, la herramienta texto, me van a aparecer distintas opciones que tienen que ver con la herramienta texto, ¿ya? Eso es para que también lo vayan considerando. Voy a terminar acá. Aquí tengo relleno y trazo para que vuelva al estado normal, digamos, como está siempre. Y aquí tengo distintas opciones de color de degradado que se pueden aplicar en esta misma como cuadradito. Si se dan cuenta ahí tiene como un cuadradito. Entonces todas estas herramientas tienen que ver con esto. ¿Ya? Esa es la barra de herramientas principal. Si en algún momento esta barra de herramientas se le llega a perder, ya, o sea, se les sale del programa, ustedes van aquí, ¿no es cierto? O sea, se cerró, digamos, y yo voy a ir a la herramienta ventana y voy a ir a la opción de aspectos esenciales, pincho ahí, no, espérenme un segundo. Ahí está. Me vuelve como todo el programa al aspecto esencial como de reinicio. Si se dan cuenta cambiaron las ventanas laterales y cambió también la ventana de herramientas, ¿ya? Eso también se puede cambiar aquí, miren, en herramientas. A mí me gusta trabajar con la opción de diseño porque es como más amigable, porque te da y te abre la opción de la barra de opciones. Voy a sacar la ventana de herramientas que está aquí, perdón, eso era acá, miren, por defecto. Entonces, esa ventana, acuérdense, se saca en ventana, herramientas por defecto, porque eso en realidad son las herramientas que están por defecto. Después tenemos, por ejemplo, aquí les dije la barra de opciones de las herramientas, que también es bastante importante porque las vamos a ocupar harto para dar distintos, o sea, para modificar varias herramientas. Y acá al lado derecho tenemos distintas ventanas que podemos ir abriendo ya a medida que las vayamos usando. No las vamos a ocupar todas, así que no se las voy a describir todas. Yo creo que se las voy a ir describiendo a medida que las vayamos ocupando. Sí les voy a describir las básicas, por ejemplo. ¿Cuál vamos a ocupar harto? Va a ser, por ejemplo, eh, miren, si yo esto también lo puedo sacar y lo puedo cerrar. Y perdí todas mis herramientas. ¿Qué voy a hacer? Todas esas herramientas que yo necesito, que están aquí, ya, que van aquí al lado derecho, yo las puedo sacar y obtener aquí, ventana. Voy a la opción de ventana y por lo general vamos a ocupar harto la ventana de capas. Entonces esa ventana la podemos dejar aquí puesta. Si se dan cuenta se abrieron todas. Estas están agrupadas por grupo. Ya, esa es la ventana capas, ese es el icono, ¿ven? Entonces por eso se me abrió ahí. Las voy a ir ordenando acá. La ventana capas la vamos a usar harto. El texto sí también lo podemos ocupar. Otra que vamos a ocupar harto es las muestras. Esta es la ventana de muestras. También las vamos a ocupar harto. Perdón, se me fue un poquito para el otro lado. Ahí. También vamos a ocupar la ventana de trazo y degradado. Todas, como les dije, todas estas ventanas, todas, están acá. Entonces, por ejemplo,
Si yo quiero la ventana de pinceles, por ejemplo, o muestras, ahí están los pinceles. Pincho la ventana pinceles y se me va a abrir acá porque la ventana en realidad está ahí, ¿no es cierto? Pinceles. Y voy a poner esta acá abajo. Si cierro esa, me quedan aquí las ventanas que yo necesito, digamos. ¿Ya? Esas son algunas de las que vamos a ocupar. Se las voy a ir mostrando. Por ejemplo, la ventana de muestras, de pinceles y símbolos. La ventana de muestra es esta, que son las muestras de color. Aquí hay más muestras de color, ¿no es cierto? Está como otra también ventana de muestras, digamos, que uno puede elegir el color como más fácilmente. Eh, Otra ventana de muestra. En realidad estas tres ventanas, nosotros la que más vamos a ocupar va a ser esta, por si acaso. Trazo. Esta ventana es súper importante porque la ventana trazo, por ejemplo, cuando estemos realizando trazos, queremos darle ciertos tipos de características a los trazos. Para eso nos va a servir esta ventana. Esta ventana, no se asusten si de repente se les abre así, ¿ya? Van a pinchar la ventana trazo y se les va a abrir esta ventanita así chiquitita. No se asusten, ustedes pinchan ahí y la ventana se abre completa, ¿ya? Aquí, por ejemplo, se dan las líneas discontinuas, las puntas de flecha, ¿no es cierto? Y se pueden cambiar distintos tipos de trazo, que en realidad es como un poco lo mismo que se puede hacer aquí arriba, pero aquí está un poquito más completa, ¿ya? ¿Qué más? La ventana capas, ¿no es cierto? Aquí, en esta parte de acá, yo voy creando capas, ¿sí? Y las puedo ir eliminando solamente pinchando, ¿no es cierto?, el bote de basura. Siempre tienes que tener una, ¿no es cierto?, para empezar a trabajar. Eh, Estos son defectos de caracteres y de letras, ¿no es cierto?, o de texto. En las muestras, los trazos del degradado, como les dije, pinceles y símbolos. Estas las vamos a ocupar harto también porque vamos a desarrollar pinceles y algunos símbolos. Ahí el Illustrator tiene algunos como defectos, pero nosotros vamos a crear otros, así como ciertos tipos de estampados, ¿no es cierto? O también terminaciones, cierres, los vamos a ir incluyendo ahí más adelante. Esto, estilo de carácter, tiene que ver con el texto. Otra cosa que vamos a ocupar harto y otra ventana que vamos a ocupar harto va a ser la ventana de degradado. La ventana de degradado, correcto. Y esta ventana de degradado, ¿cierto? Está aquí y me la da el trazo, pero es porque no tengo línea. Cuando tengamos alguna línea les voy a mostrar mejor para qué sirve, ¿ya? Y otra ventana, navegador, pinceles. Yo creo que esas son las principales. Bueno, a medida que vayamos avanzando, les voy a decir, no se abran las ventanas de propiedades, por ejemplo. Las propiedades, estas son las propiedades del documento. Pinceles, opciones de motivo, eh, guías de color, etcétera. Eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Pero aquí, cada ventana que ustedes necesiten, ya que se abre aquí, va a estar en la opción de ventanas en la parte superior, ya. Eso es como el primer tutorial. Quería que supieran un poco cómo sirve, cómo se maneja. Y en nuestra área de trabajo. Perdón, acá abajo. Esta línea de acá abajo, bueno, aquí está las barras desplazadoras, ¿no es cierto? Tanto eh, vertical como horizontal. Si en algún momento, por ejemplo, a mí se me pierde el trabajo, ¿no es cierto? Usando la lupa a lo mejor se me perdió el trabajo. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a ir aquí y voy a poner encajar en pantalla. ¿Ya? Estas son como las escalas para ver el documento. Y si yo pongo encajar en pantalla, automáticamente me vuelve a mi porcentaje y me deja la hoja, ¿no es cierto?, en la que yo estoy trabajando como principal. Eso es en el caso que en algún momento ustedes se les pierda, porque se les va a perder el trabajo en algún momento porque van a apretar la lupa, etcétera, y van a la opción de aquí abajito, que es esta barra chiquitita, ¿no es cierto? Y ustedes ponen encajar en pantalla y ahí queda la hoja lista.
Hasta ahí vamos a dejar el primer tutorial. Vamos a pasar al segundo y les voy a explicar algunas herramientas básicas, ¿ya? De cómo funciona, cómo se utilizan ciertas herramientas para posteriormente empezar ya a trabajar en el dibujo en plano, ¿ya?